Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como Excusa, es actor, director y también dramaturgo. Ha tenido su propia sala en Buenos Aires y ahora aterriza en Madrid como dramaturgo y también como actor con Antihéroe Off. Además, ha sabido unir dos términos que parecen contradictorios, teatro y fútbol, pero va a demostrar que no. Patricio Abadi, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Elvira, a ustedes por invitarme. Vamos con un pequeño cuestionario, ¿te animas? Sí. ¿Una película para no olvidar? Happiness de Todd Solondz. Un libro que siempre está en tu mesilla. Con los ojos abiertos de Marguerite Yourcenar. Un poema al que volver. El poema de los dones de Borges. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Estoy pensando demasiado, estoy tardando, siento que me va a agarrar la chicharra. Bueno, la música es mi debilidad, me encanta, pero bueno, una que estoy escuchando mucho ahora es Ya no mires atrás, de Luis Alberto Spinetta. Un concierto al que fuiste y que te impactó. El regreso de Andrés Calamaro. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Doctor Peuser de Carlos Belloso. Patricio, imaginemos por un momento que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Que no permitan que los que hacemos teatro aburramos a la gente. ¿Cómo definirías teatro? Una pasión donde el cuerpo se manifiesta y es una convivencia única, inextinguible, ancestral e inoxidable, porque a manos de la virtualidad que se lo está comiendo todo, el teatro resiste en esa comunicación humana. Y por último, Patricio, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer, Patricio? Y me contesto, primero terminar de hacer lo que estás haciendo. Bueno, es que ¿qué es lo próximo que vas a hacer? En tu caso es difícil porque la verdad que tu trayectoria ha sido muy larga. Comentábamos, vienes como a España como autor con una obra, como autor, director y protagonista de otra, también con un libro. Además, has tenido tu propia sala. La verdad es que es difícil, es difícil pensar qué vas a hacer después, ¿no? Decías que definíamos hace un momento teatro, pero realmente, ¿cuál es tu teatro? ¿Cómo definirías tu teatro, el que tú creas? Sí, mi teatro es un teatro que tiene una preponderancia del texto y de los actores, es decir, un teatro no tan basado en lo que es la arquitectura de la puesta en escena, sino más bien en esa fusión, en esa sinergia, en ese contacto, en esa chispa magnética que se produce entre el universo del texto y el universo emotivo y físico del actor. Es decir, es un teatro de la palabra donde hay humor, drama, como dice una canción del Indio Solari, reirás con un ojo y con el otro, llorarás con un ojo y con el otro te reirás. A mí me gustan las obras que no son atrapables, que no quedan en una meseta, sino que por ahí a lo largo del espectáculo, por un momento, te puede llegar a conmover hasta las lágrimas y por otro lado, por ahí te reís a carcajadas. Trato de que en esa hora que dura el espectáculo pueda ser un viaje donde se puedan pasar por varios lugares. Al final, ese teatro en el que predomina el texto y el actor, que cada vez lo vemos más, ¿no? Y sobre todo en las salas más alternativas, se ha convertido casi en una seña de identidad, en tu caso de tu teatro, ¿no? ¿Cómo y has visto la diferencia al aterrizar aquí en Madrid desde Argentina, que es esa meca del teatro mundial? ¿Qué diferencia has visto en esta escena madrileña que no tiene la Argentina y viceversa? Mira, Elvira, estoy recién llegado y ávido y con muchas ganas de empezar a ver teatro. Ahora tengo una semana un poquito movida con las actividades, pero después me quedan unos días y ahí voy a ir todos los días al teatro y te voy a poder responder esa pregunta con mayor solvencia. ¿Y crees en el sentido de, ya que no lo has visto todavía como espectador, qué tal en el sentido del actor, del dramaturgo? ¿Se trabaja de forma distinta? ¿El público crees que lo siente de forma distinta? ¿O cómo es la gestión de cara a montar una obra aquí o hacerlo allí? Bueno, es una muy buena pregunta. Con la directora de Antihéroe Off, que es Paula Marrón, porque en Antihéroe Off yo actúo y escribí, pero dirige Paula Marrón, nos preguntábamos hasta qué punto adaptar el contenido de la obra a otras geografías y nos acordamos en dejarla igual, porque creemos que nos dimos cuenta que la temática y el universo de la obra
es en un punto universal porque, sin querer compararme, por supuesto, pero como pasa en el caso de Shakespeare, los temas son humanos, ¿no? El amor de un padre, los hijos, las ilusiones, el oficio del actor. Entonces nos parecía que los temas no eran específicamente locales, entonces vamos con la misma convicción ante cualquier público, bueno, con la convicción y con el deseo de que esos temas tengan resonancia más allá de las latitudes, ¿no? He leído en un diario argentino que te definen como un místico que materializa sueños y creo que no se ha quedado lejos, ¿no? Bueno, sí, gracias. El tema ahí de la mística lo vivo no como algo por ahí religioso, sino como algo más bien vinculado a cierta conexión que me da la actividad que hago hace tantos años, que es esta de escribir, actuar, dirigir, que de alguna manera se empieza a convertir, como dice Johnny Cash, en el personal Jesus, en el Dios que uno empieza a forjar, que es un poco pagano, errático, que es el dios del teatro, ¿no? Que tampoco me refiero a Dionisos o a los íconos de la mitología, sino más bien Al a eso duende. que uno empieza, a ese lugar, a esa sensibilidad que uno empieza a desarrollar a partir de conectarse con el mundo de la ficción y a partir del mundo de la ficción empezar a entender mejor la realidad. Es un camino inverso a los aprendizajes comunes, ¿no? Porque uno en realidad en general aprende o le enseñan desde la realidad, en la escuela, en la universidad, los profesores no toman un rol ficcional o a veces sí, los que son buenos sí, pero digamos, hay algo ahí de lo místico y lo de materializar los sueños tiene que ver con que después, bueno, hay que bajar de ese limbo, de ese éxtasis creativo para poder ir a la cotidianeidad y darle forma y poder concretar esos proyectos, ¿no? Entonces los proyectos empiezan por ahí como sueños, pero después, a medida que uno empieza a tener la voluntad de ponerlos en escena o de escribirlos, ya se necesita de la materialidad de las cosas, ¿no? Las manos, el contacto con los otros, el ánimo, el entusiasmo, torcer los días bravos a favor de la producción del evento, ¿no? En fin, a fin de cuentas, es un poco el contacto con el aire, con lo lúdico y después bajarlo a tierra todo eso. Es ese duende que decía Lorca, ¿no? Exactamente, el duende, tal cual, Elvira, qué atinado. Hablamos del equilibrista, esta función que has escrito realmente para Mauricio Dayub, que de hecho me parece muy interesante, ¿no? Cómo uno a partir de las vivencias de otro decide poner en pie un texto. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo de decir, bueno, vamos a poner todas estas vivencias tuyas en un texto que escribe otro? Casi tiene algo de interesante de extrapolarlo a otra persona para que luego vuelva a ti. Sí, exactamente. Bueno, la experiencia del equilibrista es muy enriquecedora. Para trabajar con Mauricio también es un acontecimiento muy interesante porque Mauricio tiene mucha experiencia y es un animal del teatro, entonces estar cerca de él también es estimulante y desafiante, ¿no? En el mejor de los sentidos. Con Mauricio, el origen de esos textos, la obra la escribimos Mauricio Dayub, Mariano Saba y yo, y el origen de la obra surgió a partir de que a Mauricio Dayub le habían destinado dos monólogos míos para Teatro de la Identidad, que no sé si conoces, Elvira, es un movimiento que hay en Argentina, donde las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron esa corriente teatral para buscar a los nietos desaparecidos de la dictadura. Entonces se armó hace mucho tiempo lo que se llama Teatro por la Identidad, que son espectáculos gratuitos que tienen el objetivo de ayudar a la búsqueda de los nietos de las personas desaparecidas. Entonces, en ese contexto, yo me presenté a un concurso como dramaturgo y me eligieron un monólogo y se lo destinaron como actor a Mauricio Dayú y tuvo un funcionamiento muy bueno porque era en un contexto dramático, tenía cuestiones de comicidad y Mauricio lo interpretó muy bien y se repitió esa situación al año siguiente, que lo volvieron a convocar para un texto mío de Teatro por la Identidad y bueno, en un momento él
me plantea el deseo de empezar a darle forma a un espectáculo a partir de esas primeras experiencias con los monólogos. Y ahí, bueno, yo le sugerí también que lo incorporemos a Mariano Saba, un dramaturgo argentino, muy bueno también, con Mauricio, que es muy buen dramaturgo, y entre los tres le fuimos dando forma, y Mauricio terminó de hilvanar la dramaturgia a través de sus vivencias y bueno, dio como resultado un espectáculo de muy buena factura como es El Equilibrista. Me parece muy interesante además que en este espectáculo al final se unen el mimo, la danza, el circo, perdón, vodevil. Al final eso no deja de ser una biografía, ¿no? Todos los géneros que se entremezclan una y otra vez. Exacto, así es. Y el otro gran proyecto que tienes ahora entre manos, que está en la Sala 9 Norte, que vamos a poder ver únicamente 2 días, pero que vale mucho la pena acercarse, que es ese antihéroe off que decías que decidisteis traer desde Argentina, que no sabéis adaptar, sino al final se quedó como estaba escrito, y la verdad que es un punto de partida muy interesante, ¿no? Un padre anhela ver a su hijo, que está en Londres, y a partir de ahí empieza a ser todos los personajes que puede en el teatro off para poder reunir el dinero para ir a ver a su hijo. Parece este punto de partida tan básico y que en el fondo tiene tanto de esa esencia off, que es ser todo lo que se necesite para poder llevar a cabo lo que quieres. Sí, sí, tal cual. Antihéroe Off es por ahí la obra más representativa de lo que es mi, si se puede decir, y si no suena pretencioso, mi teatro, ¿no? Porque ahí es una comedia dramática donde justamente se da esa situación que te comentaba antes de pasar por momentos de mucha comicidad y después por momentos bastante hondos en cuanto a los sentimientos y las sensaciones, porque se trata de este padre actor que quiere encontrarse con su hijo en Londres, entonces no tiene dinero no para pagarse el boleto del avión y se le ocurre crear a Hamlet Balboa, que es esta suerte de Hamlet con un trazo grueso, para presentarlo en la Royal Shakespeare Company de Londres y de ese modo quedar cerca de la posibilidad de ver a su hijo. Entonces, en esa ilusión hay una creencia, ¿no? No es una parodia. Entonces, esa mezcla entre lo disparatado de la idea y lo comprometido de su deseo con hacerlo es lo que le da la comicidad y el drama a la obra, porque como dice la directora Paula Marrón, una directora la verdad que es fundamental ella en la terminación del espectáculo, porque ella le dio desde su mirada femenina también una sensibilidad y una profundidad que hizo que la obra no quede en un solo lugar, sino que se vaya moviendo y entonces el público pueda acompañar la peripecia de este personaje, que es Santiago Off, un actor del teatro independiente, con poca suerte, digamos. Entonces, en general sucede que la gente empieza a empatizar y empieza a querer que le vaya bien. Es como, así como está el héroe trágico, este sería un antihéroe tragicómico, digamos. Bueno, al final es en ese sentido de la identidad, de que todos no dejamos de buscar identificarnos con la ficción que vemos, el antihéroe siempre es ese personaje que al final todos queremos, ¿no? Porque todos somos casi siempre pequeños antihéroes. Todos somos antihéroes en algún momento de nuestras vidas o en más de un momento, y tal vez una vez que renunciamos al heroísmo y nos reconocemos antihéroe, por ahí es la mejor forma de conectarnos con las otras personas también, ¿no? Cuando ya uno puede ir en contra de la fachada y mostrarse en su apertura, en su vulnerabilidad también, ¿no? Que es algo que también la época está tratando de taponar, que es la derrota o la fragilidad, ¿no? Una época que nos pide mucha productividad y que donde lo importante es tal vez mostrarse exitosa o exitoso, por ahí en ese sentido, conectarse con la parte antiheroica de cada uno, tal vez no trae los resultados de la estridencia del reconocimiento inmediato, pero sí sedimenta un poco la configuración de la persona y eso a mediano o largo plazo termina dándole forma más a la humanidad y a la carrera artística también. Me parece curioso, he leído que la directora Paula creía que la obra en realidad era un drama y tú creías que era una comedia. ¿Cómo se pone al final Bueno, uno de acuerdo? bueno, Elvira, es al revés, porque yo vengo de la comicidad, yo como actor venía de la comicidad, es decir, yo hice mucho varieté, mucho monólogo de humor, y Paula, cuando le di la obra, yo la dije, bueno, voy a hacer una obra donde la gente se va a reír toda la obra, estaba con esa expectativa de narcisista del cómico, ¿no? Y entonces Paula me dijo, no, pero mira que acabas de escribir un drama, y yo le Claro. digo, ¿cómo un drama?
Y me dice, sí, sí, yo la leí, me conmoví, me emocioné mucho, esto es un drama. Entonces ahí tuvimos esa reyerta, esa pelea tan interesante que se produce en los procesos creativos, hasta que, bueno, me fui dando cuenta porque ella me decía, mira, ¿no ves lo que escribiste? Es un padre que está partido al medio porque no puede ver a su hijo y a las 2 semanas la llamé y digo, ¿sabés que creo que tenés razón? Bueno, vamos por ahí. Y así que ahí fuimos para el drama, pero como el texto tiene momentos de hilaridad y de comicidad, ahí quedó esa fusión que nos resulta ahí interesante de defender, ¿no? Al final, precisamente en el teatro llega un momento en el que todo el mundo tiene razón, ¿no? Era un drama y también era una comedia. Sí. Todos los personajes por los que pasa este protagonista, que casi son en la mayor parte extremos, excesivos, supongo que el proceso de ir creándolos y de ir pasando de uno a otro no deja de ser muy difícil, ¿no? Entiendo. Muy difícil y a la vez es importante también, bueno, para mí el desafío actoral en esta obra es justamente, hay un personaje central que es este padre actor, que se llama Remo, el antihéroe off, que va entrando y saliendo de personajes. Y por ahí lo que trabajamos con Paula bastante es poder entrar y salir y siempre volver a Remo y que Remo no pierda esa humildad, digamos, es su carácter de utopista, ¿no? Y los personajes a veces son más y por ahí los personajes son los que generan más humor porque son más bizarros, más disparatados. Está Chúquer, que es el poeta edulcorado, Sergio Canoa Quebrada, que es un profesor de teatro que solo enseña a actuar de malo, que es el profesor de teatro de este personaje, que solo enseñaba a actuar de malo y él como lo bocharon, no lo aceptaron en el conservatorio, terminó con ese profesor excéntrico, entonces su capital simbólico está lleno de referencias de poetas malditos. Entonces empiezan a producir también unos intertextos con la literatura universal y en ese sentido el espectáculo se vuelve un poco también de asociaciones literarias, más eruditas, pero siempre tratando de evitar esto que te decía en el cuestionario de la solemnidad, ¿no? No aburrir a la gente, no ponerse tampoco pretencioso ni didáctico, sino que, bueno, todo lo que es la erudición y la cultura que pueda llegar a tener el texto esté adentro de una maquinaria teatral que se sostenga per se, ¿no? De hecho, uno de esos personajes, que es este Rocky Hamlet Balboa, podríamos decir, que cambia el ser o no ser por un no hay dolor y te quiero, Adrián. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho sí, mezclo el monólogo de Hamlet que lo hago en un inglés rudimentario que tiene este personaje y termina el monólogo diciendo, yo puedo cambiar, vos podés cambiar, todos podemos cambiar, que es el texto de Rocky. Entonces están conviviendo Shakespeare y Stallone así en su mayor expresión, digamos. Al final, no deja de ser un texto que nos lleva, por supuesto, al afán de un padre por querer conseguir reencontrarse con su hijo y también a lo más profundo del teatro off, porque es curioso que el teatro off no deja de ser un mundo, un sector que se mantiene por el entusiasmo de quienes pertenecen a él. Exactamente, exactamente. El teatro off es la gran usina en nuestro caso, en nuestro país, del teatro oficial y del comercial, digamos. El teatro independiente allá en Buenos Aires es un bastión, una columna vertebral de nuestra cultura, así que tal cual, y todo el tiempo está con estas vicisitudes de la carencia y de la pasión, ¿no? Sí, porque al final parece que a priori es un mundo en el que las recompensas no se ven rápidamente desde fuera, no son obvias, pero desde luego existen para quienes lo ven desde dentro. Exactamente, exactamente, sí, sí. Y a veces la recompensa, si cabe la palabra, termina siendo eh, la transformación del espectáculo en una cuestión no más vinculada al éxito, sino más vinculada a la modificación del espectador, ¿no? Teatro que intenta ir por canales que no están detrás de la persecución de la masividad o de lo industrial, sino más bien de las preguntas esenciales.
Me parece muy interesante cómo en el circuito argentino, por lo menos ha sido tu caso, se ha combinado mucho más el teatro, o sea, actores o autores que conviven tanto en en el teatro comercial como en el alternativo, algo que aquí vemos menos, pero es muy interesante, ¿no? Cómo pueden convivir esas dos dualidades y que perfectamente son compatibles. Y se retroalimentan también, porque el teatro, el actor de teatro independiente llega al teatro comercial muchas veces con mucho bagaje y mucha experiencia en el off, entonces ya llega preparado para entrar a un escenario de 500 o 1000 personas. Y bueno, y a veces que los actores de teatro comercial tienen inquietudes diferentes a otras texturas temáticas o otros textos o quieren habitar otros mundos y van también al teatro alternativo. Hay algunos casos muy conocidos que por ahí hacen funciones los fines de semana de teatro comercial y un día de semana tienen su función en teatro alternativo y bueno, esos actores en general, esas que son inquietos, terminan siendo los más poderosos, ¿no? Porque pueden conocer varios mundos y saciar no solamente el afán de, bueno, de vivir de la profesión, sino también poder darse un tiempo, un espacio para profundizar en otras zonas. No quería dejar de lado, Patricia, antes de despedirte, que es que España y Argentina, además de tener en común el teatro, tienen en común otra pasión de masas, que es el fútbol. Y de esto tú Ah, sabes sí. mucho, porque has enfrentado a teatro y fútbol, que aquí en muchas ocasiones parecen dos polos opuestos, pero que en tu caso creo que no es así, que son dos caras de la misma moneda. Son, digamos, mis dos juegos favoritos, el teatro y el fútbol. Me podría mover ahí entre los amigos, el fútbol y el teatro, y mi hijo, ¿no? Sería un mundo bastante, bueno, es el mundo que, que intento generarme, ¿no? Entonces, justamente te quería contar, Elvira, el otro día fue la presentación de la editorial Punto de Vista, una editorial de Madrid que publicó El Estadio de Arena, que es una obra mía que vincula también fútbol y teatro y se hizo en la Casa de América, creo que se llama, que es un lugar precioso que, no, Sí. que tuve la suerte de conocer. Y es un libro que editaron Alberto Vicente y Felipe Díaz y estuve en la presentación. Así que bueno, mi primera obra publicada acá en España es justamente de fútbol y teatro. Así que, y el libro se llama La mano de Dios, así que es una referencia a Maradona. Así que sí, estás ahí encaminada en cuanto a eso. Son dos pasiones compatibles entonces. Son sumamente compatibles y sí. Y de hecho uno de los monólogos que están, no lo quiero spoilear, ¿no? Pero uno de los que escribí para el espectáculo del equilibrista se llama La soledad del referí, que habla justamente de un referí que así como los jugadores los alaban e incluso los putean, el referí ni siquiera tiene con quién festejar si dirigió bien. Digo, el jugador va, festeja con el público, el árbitro que dirigió bien, eh, tiene muy poco recompensa, como decías vos, porque Eso es verdad. entonces entonces ahí a través del fútbol se entra en otras cuestiones, ¿no? Como cuando no todas las personas que logran algún éxito tienen la posibilidad de compartirlas con alguien, ¿no? Entonces ahí también entra la comicidad y el drama al mismo tiempo. Patricio, pues ya antes de despedirte solo me queda una última pregunta, que es ¿qué imaginas por un momento una persona a la que sentarías a tu mesa a tomar un café sin excusa? Puede ser una persona, un personaje, no tiene por qué ser real, no tiene por qué estar vivo. ¿Quién sería? Mi padre, volvería, como en ese cuento de Juan Forn, un escritor argentino, que es un cuento que cuenta que el padre vuelve por una noche y le aparece en el borde de la pileta, en un jardín, una noche y le dice, volví por unas horas para que charlemos, para que me cuentes cómo estás y eso, y después el padre vuelve a la nada, digamos, aparece, ¿no? Entonces, eh, a quien extraño, digamos, con quien me gustaría pasar tiempo es con mi padre, tal vez. Ojalá se pudiera celebrar. Patricia Abadi, muchísimas gracias por habernos acercado al equilibrista que está en los teatros del canal y por supuesto a ese antihéroe off que tiene dos únicas funciones, el 2 y el 7 en la sala 9 norte, pero que hay que disfrutar e ir a ver de las peripecias de este antihéroe. Gracias, Patricio. Muchas gracias a vos, Elvira. Un gusto hablar con vos, ¿eh?